Hola, ¿qué tal? ¿Ya están por ahí? ¿Ya nos escuchan? Si están por ahí, aprovechen para subir el volumen, arrimen una silla porque vamos a estar platicando hoy con Cecilia Magaña. Estamos a punto de comenzar y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y esta semana, como ya lo he venido comentando, estamos de fiesta porque estamos realizando una cobertura especial al Festival Huellas, el quinto encuentro de novela negra en San Luis Potosí, México. Y con motivo de esto estoy aquí con una de sus invitadas, que es Cecilia Magaña. Ahora, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de participar en este encuentro. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, como les comentaba, Ceci va a estar en el Festival Huellas presentando su novela Principio de Incertidumbre, con la que se ganó el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela. Entonces, bueno, es todo un fenómeno este libro en realidad por cosas que ahora vamos a comentar, pero para que conozcan un poquito más a Ceci, pues se las presento. Ella es originaria de Ciudad de México, pero ya lleva varios años viviendo en Guadalajara, e incluso pues tus libros también toman ambientaciones de Guadalajara, Ceci. Es autora de los libros La cabeza decapitada, que tuvo el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, Silenciosa y sutil, Principio de incertidumbre, que es del que vamos a hablar, Todos los ruidos del mundo y Old West Kafka, que con este último que mencioné, Ceci, además lo hiciste bajo la tutela, por así decir, de el FONCA en la categoría de jóvenes creadores, ¿no es así? Sí, así es, hace ya un par de años. Entonces, pues bueno, darle la bienvenida a Ceci. Como ven, tiene estos 5 libros y bueno, principalmente me gustaría que habláramos de Principio de Incertidumbre por 2 cosas. Una de ellas es que están de suerte porque justamente el viernes se lanza este libro en formato de libro electrónico, lo cual me parece pues muy adecuado y muy viable justamente por esta época en la que estamos viviendo, donde nos estamos inclinando más a los productos digitales. Pero bueno, además le comentaba a Ceci que también quiero centrarme la conversación en este libro porque me parece una novela policial, una novela pues bastante curiosa, como que sobresale un poco del grupo, porque maneja temas científicos de física cuántica, por ejemplo, de mundos paralelos. La teoría del gato de Schrödinger está aquí presente y bueno, ustedes seguramente, estoy segura de que recuerdan estos temas. Voy a sonar a Los Simpson, pero seguramente ustedes recuerdan estos temas porque los han visto en series de Netflix como Dark, y también hay por ahí otra que se llama Si no te hubiera conocido, donde justamente plantean estas teorías. Entonces, les digo que esto es muy curioso porque ustedes podrán decir de, bueno, claro, después de ver Dark, pues a cualquiera se le ocurriría escribir una serie con estos temas, pero ¿qué creen? Que en realidad Ceci escribió esta novela desde el 2013, así que en todo caso habrá que llamar a los guionistas de Dark y de Si no te hubiera conocido para ver por qué tomaron el tema que utilizó Ceci Magaña. Además le digo que a mí me genera suspicacia esto porque además centrándonos en el tema de viajes en el tiempo y de mundos paralelos, hasta pareciera que la Ceci del futuro o la Ceci de otro universo hubiera viajado con ella al 2013 a decirle de, oye, no, espérate, todavía no publiques esa novela, aunque ya la tengas, espérate 7 años porque en el 2020 eso va a ser el boom. Entonces, bueno, a mí esto me parece muy peculiar, otras cosas que ya iremos comentando, pero bueno, también para quien nos escucha, meternos un poco acerca de qué trata esta novela. Y pues es una investigación y por eso la podemos incluir dentro del género policial, porque se está investigando un suicidio justamente de un físico que pues estudiaba en la universidad y de pronto se suicida, y quien investiga esta muerte es su hermana.
y bueno, ahí va descubriendo varias cosas, contacta a sus compañeros de la universidad de su hermano, y bueno, ahí se encuentran unos diarios que el hermano tenía, donde de pronto no se sabe muy bien si son verdad o ficción o qué está pasando, y entonces Marta, además otra coincidencia, Marta, que es la hermana de quien se suicidó, pues está realizando esta investigación. Y bueno, digo que es otra coincidencia porque seguramente ustedes saben que Marta también es un personaje de la película Dark. Y bueno, de la serie Dark, perdón. Y bueno, además, los nombres sí me parecen muy acertados. Sí, bueno, esto de Marta de nuevo me parece una sospechosa coincidencia, pero Ulises también me parece que ya nos da una pista de hacia dónde va este relato, pues porque Ulises en la tradición literaria es el viajero, ¿no? Es el viajero y es el que descubre mundos. Entonces, bueno, no les adelanto más bien quisiera que ahora Ceci me platique un poco de cómo fue escribir esta novela, que nos cuente un poco más de esta trama y bueno, de cómo recibió ella el publicarla ahora en el 2020, cuando están en boga estos temas, y qué contraste ve ella entre la posible recepción que puede tener ahora en el 2020 en comparación con el 2013, que fue cuando ella la escribió. Entonces, bueno, Ceci, te escuchamos. Ay, sí, Lilia, pues fíjate que es muy curioso cómo, pues a lo mejor sí hay aquí una situación temporal curiosa. Esta novela surge a partir de un cuento. Yo escribo un cuento que está incluido en La cabeza decapitada, que es este libro que ganó el Owen, pero tenía esta sensación de que los personajes podían dar más y que podía crecer mucho, y entonces me dediqué a escribirlo como novela, allá darle voz a los personajes, y bueno, pues en ese momento me interesaba mucho el tema de los universos paralelos, porque estuve escuchando a un grupo musical que se llama Eels. El vocalista y compositor de este grupo musical es hijo de Oliver Everett, el que propuso por primera vez la posibilidad de universos paralelos y de quien todos los científicos de la época se rieron. Y que ahora es un tema que está como tan de moda, ¿no? Pero entonces pues fue así como de risa y todo. La vida de esta familia es sumamente trágica en la realidad. La hermana de este cuate, hija del físico, se suicida, y se suicida con esta idea de, pues en este universo soy infeliz, me suicido pensando que en un paralelo estaré bien, sigo viva y estaré bien. Y entonces, a partir de entrar en contacto con esta historia real, dije, pues me interesa hablar de esto, me interesa plantear esta posibilidad. Y la estructura de la novela se da, como decías, con la estructura de novela policíaca, ¿no? Desde el primer capítulo, Marta, que no me había dado cuenta hasta ahora que lo comentaste, que también comparte este rollo con Dark. Bueno, Marta pues acaba de experimentar el suicidio de su hermano Ulises. Todo lo que Ulises ha dejado, como no deja una nota, sino que deja unas cajas en donde se encuentran estos diarios, y a partir de que lee estos diarios en los que están registrados algunas cosas, es que ella tiene esta necesidad de entender por qué es que su hermano ha muerto, qué lo llevó al suicidio, y si eso que está escrito en esos cuadernos es verdad. Y todo lo que está en estos cuadernos tiene que ver con algo que hizo Ulises 10 años antes con sus compañeros de universidad, tratando de probar la paradoja de Schrödinger, que es esta idea de que un gato pues, está vivo o muerto al mismo tiempo hasta que alguien abre la caja, ¿no? Justo en Dark lo explican muy bien. Entonces, bueno, en el caso de Marta, pues ella lo único que tiene son como evidencia estos diarios que tendrá que contrastar con por los testimonios que puede recabar de las personas que fueron compañeros de universidad de Ulises 10 años antes, pues también con un personaje que aparece en estos diarios y que estuvo involucrado en todos los eventos, a quien ella ha citado, ¿no? Entonces la novela sucede esta noche en la que Marta citó a esta persona en el departamento. ¿Cómo se llama el personaje? Gilberto. Exacto. Gilberto Camarena es el personaje a quien ella cita, y durante la novela iremos viendo como hacia atrás las entrevistas que hizo Marta, conociendo los fragmentos del diario, y pues
como revelando estas pistas que ella tiene para ver si Gilberto le puede dar respuestas o no. Entonces, pues de eso va la novela y por eso es que sí juega con estos elementos de policíaco, porque tendremos distintas versiones, tendremos distintas voces que apuntan justo a una de las grandes preguntas: ¿es ficción, es verdad lo que está en los diarios? Y un poco, pues mi idea es que el lector también le entre este juego, pues no necesariamente para saber si Ulises está vivo o está muerto, o no, o más bien, bueno, eso puede ser una pregunta, ¿no? Si creemos en esta posibilidad de universos, pero también si lo que hicieron, que es un experimento muy fuerte, de verdad sucedió y fue eso lo que llevó a su hermano a suicidarse. Así es, muchas gracias, Ceci. Ahora, mientras nos decías esto, yo pensaba en por qué la vigencia de estos temas, por qué el boom de estos temas, por eso a ti ya te interesaban hace 7 años y por qué ahora los tenemos súper en boga ahora en estas series, pero también pensaba en que pues estas posibilidades ya existían como desde antes en teoría, ya había otras creaciones artísticas que hablaban de ellas, y en realidad lo que los hermana pues es contradictoriamente, es un tema atemporal que ocurre siempre, como es el duelo. Y justamente creo que todas estas ficciones, tanto la tuya como estas series que ya mencionamos, pues en realidad de lo que hablan es de sobre cómo llevar el duelo y sobre cómo a veces nos creamos mundos o posibilidades para poder sobrellevar una pérdida, ¿no? Digamos, en este caso, en Principio de Incertidumbre, Marta pues perdió a Ulises, entonces ella necesita darse una explicación que pues le dé paz para sobrellevar esta pérdida y este duelo. En el caso de Si no te hubiese conocido, pues es un hombre que pierde a toda su familia en un accidente. En el caso de Dark es la desaparición de un niño pequeño. Entonces, pues me parece que es esta pues intención de darle una explicación, ya no digamos racional o no, objetivo o no, pero una explicación que a nosotros nos deje con una aparente calma que la situación pues nos ha arrebatado. Y además pensaba en por qué además justo ahora es muy conveniente la publicación de tu libro, Ceci, porque justamente me parece que en esta situación que estamos viviendo ahora, pues finalmente también estamos en duelo, digo, el duelo más trágico, pues es de la gente que ha llegado a morir como producto de esta pandemia, pero finalmente, aun cuando no hayamos pasado por eso directamente, todos estamos en duelo de un mundo que ya no existe, de un mundo que solíamos conocer y que ahora ya no está. Entonces, bueno, todas estas creaciones ficcionales, aunque pues son eso, ficción, donde hablan de teorías científicas o en algunas, pues puede ser incluso magia, muchas creaciones ficcionales sobre el duelo, por ejemplo, recurren a lo sobrenatural para dar como esta explicación o esta interacción o la aceptación de la pérdida, pues me parece que justamente ahora nos viene bien y además nunca nos vendrá mal porque de nuevo, pues la vida justamente es eso, una constante cadena de pérdidas y podemos acercarnos como a asir este proceso, a entender este proceso, pues por medio de las experiencias de estos personajes que nos lo dan a conocer. Entonces, bueno, sé si me parece un momento muy adecuado para esto. Sí, creo que sí, algo pues justamente ha marcado nuestras emociones en estos últimos meses, pues es justo la incertidumbre, ¿no? Además, bueno, pues la novela pues sucede en México, bueno, particularmente en mi ciudad, en Guadalajara, en 1994, que fue un año también de mucha incertidumbre. Fue un año de mucha incertidumbre política, económica, que bueno, pues es terrible, pero es como si viviéramos también ciclos, ¿no? O sea, justo ahora también la incertidumbre que vivimos pues tiene que ver con salud y seguridad, pero también con economía, ¿no? Y de alguna manera creo que es un año que como país nos marcó, que tuvo grandes movimientos sociales también, ¿no? Pues estuvo el movimiento zapatista, vivimos el asesinato de Colosio, se movieron muchas cosas y socialmente éramos un país lleno de incertidumbre. Entonces, también por eso elegí
ese momento en la historia. Y creo que también pues es importante que, bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ciencia o en esta historia de física cuántica, pues en México, desgraciadamente, nuestro desarrollo de ciencia, si bien hay grandes avances, grandes investigaciones realizándose, tienen muy poca difusión o de pronto nos cuesta mucho creer en la ciencia ficción en México, ¿no? Y en esta historia, pues de alguna manera también hay algo que me parece, desgraciadamente, lo digo no con felicidad, sino con tristeza, que sigue siendo una realidad contemporánea. Personas que estudian una carrera con una expectativa, en este caso Ulises estudia física con la expectativa de ser un físico cuántico y tener un espacio, y 10 años después, cuando el personaje se suicida, él no ha concretado nada en esta línea y está desarrollando un subempleo, ¿no? Que también es una realidad muy cruda, que es muy contemporánea. Así es. Y bueno, nos comentas de esta realidad que se vivió en 1994 y bueno, yo creo que sí fue un año muy difícil, un año además del que se vivió las consecuencias pues prácticas durante muchos años después de que pasó el 94 y eso en cuanto a las cuestiones prácticas, porque yo creo que las cuestiones emocionales todavía siguen. Y bueno, en realidad este es un tema en particular que a mí pues me entusiasma mucho hablar de él, justamente por esta crudeza que implicó, por estas marcas generacionales que dejó, porque me parece que hay marcas generacionales a partir de este suceso, y para que no veas que en realidad no es solo por continuar, como por convivir en este comentario que me has dado, en realidad yo tengo una novela, me dedico también a escribir, y justamente la contextualizo en el 1994, y me enfoco justamente en las consecuencias emocionales que deja una crisis económica y cómo eso permea en las relaciones entre las personas. Entonces, bueno, sí es como muy genuino esta correspondencia de aceptar que esta fue una época difícil y que tuvo consecuencias. Sí, Lilia, oye, qué padre, qué interesante que tú también hayas escrito sobre este año. Y bueno, yo lo que quisiera pensar es que, como bien dices, pues nos marca generacionalmente. Y bien o mal, con todas las dificultades y toda esa incertidumbre que implicó, salimos adelante. Entonces también yo de pronto quisiera pensar que este 2020, que ha sido tan complicado, sí, o sea, nos va a costar trabajo, o sea, creo que todavía hay cosas, habrá cosas pendientes que arrastraremos todavía en 2021, pero yo quiero pensar que también nos vamos a sobreponer. Sí, pues es lo que esperamos todos, ¿no? Sí. Difícilmente alcanzamos a ver la salida, pero es que cuando la alcancemos a ver ya vamos a estar ahí y eso creo que es lo reconfortante. Sí, así es. Y bueno, Ceci, yo le había prometido pues a quien nos vea y también te había prometido a ti un poco de manera pues ventajosa, no sé, pues que íbamos a hablar de la antinovela policial. Y bueno, yo en realidad pues lo lancé así pensando en que pues más bien fuera un punto de discusión para hablar de esta novela, porque justamente a quien nos escuche les reitero que pues la novela de Ceci sobresale de este grupo del género policial por varias cosas, por esta incorporación de los temas científicos, pero además por el tipo de narrativa, Ceci, porque me parece que en automático cuando pensamos en la novela policial, pues pensamos en mucho movimiento, en que es vertiginosa, en que pasa una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y bueno, algo que se ha dicho de principio de incertidumbre es que es una novela donde no pasa nada, por ejemplo, ¿no? Y pasa todo también, ¿no? Sí, exactamente, justamente esa es la paradoja, de nuevo otra paradoja, así como la del gato de Schrödinger, ¿no? Entonces, de hecho, toda la novela de Principio de Incertidumbre, pues transcurre en una sola noche, y entonces, bueno, por eso quise como llamarla, es como de, bueno, esto podrá ser una antinovela, porque pues no cumple como con estas cualidades de una acción tras otra, tras otra, tras otra, pero al mismo tiempo que me parece que aporta a este género policial este diferente estilo en el que puede ser narrado una historia que sigue siendo policial, porque hay algo que hay que descubrir, hay una investigación desarrollándose. También me parece que se emparenta con otra literatura que justamente habla de esos aparentes vacíos, que como ya lo dijiste, Ceci, lo que más significado tiene justamente es
el vacío. Ya lo decía Eco con el lector modelo, ¿no? Que en realidad las partes que significan son los espacios vacíos, pero pensando concretamente en la literatura de la literatura de lo que no pasó, la literatura que no está, la literatura del vacío, pues pienso, por ejemplo, en el libro Vacío de Josefina Vicens, donde el narrador pues habla que quiere escribir un libro, pero el libro vacío tiene 2 diarios, uno donde quiere escribir su novela y otro cuaderno donde escribe su diario. Entonces, finalmente, en el cuaderno donde quiere escribir su novela, nunca escribe nada, pero en su diario es donde escribe un montón de cosas, ¿no? Entonces, finalmente lo que tenemos es el libro vacío que no escribió y en comparación tenemos otra cosa. Y también pensaba en este cuento de Bartleby el Escribiente, donde también todo el cuento es estarnos diciendo que él preferiría no hacer nada, ni esto, ni lo otro, ni nada. Entonces es el cuento también de algo que no está ahí. ¿Cómo fue para ti acercarte a este estilo para narrar tu novela? ¿O en qué estabas pensando a la hora de conjugar el género policial con este estilo narrativo, Ceci? Bueno, pues a mí lo que me interesa mucho explorar es como, de alguna manera, híjole, también esto va a sonar así bien metafísico, el pasado, y bueno, no lo digo yo, lo dice también Faulkner, ¿no? El pasado sigue sucediendo, el pasado está sucediendo en el presente. Entonces, si bien la novela ocurre pues en esta noche, en un sótano que está junto a unas calderas de un club deportivo, que es en donde trabajaba Ulises, todo está sucediendo en este espacio sumamente cerrado y constreñido. Están muchas cosas sucediendo en la cabeza de Marta y está el pasado. El pasado es en donde está el movimiento real de la historia, ¿no? Entonces, la estructura de la novela está hecho de manera que mientras nosotros transcurrimos esta noche, que parece que va pasando lento, lo vertiginoso está en el interior de Marta, está en estos fragmentos de diarios y estas entrevistas que ella realizó de manera previa, que van intercalándose y haciendo que este encuentro con la persona que ella cree que le puede dar respuestas se vaya cargando de sentido. Y pues que también el lector vaya junto con Marta, como te decía, uniendo esas piezas. Entonces, tiene el elemento de investigación, aunque la investigación ocurrió antes y no en el momento del presente narrativo de la novela. Y bueno, el chiste es cómo se va estructurando, aportando estos elementos conforme la noche va transcurriendo y el lector va también pues tratando de definir también qué es verdad, qué es mentira, qué es ficción, porque pues aquí, al hablar de testimonios también, algo que me interesaba trabajar es que no hay una sola verdad, ¿no? Hay muchas caras para una verdad, hay muchas versiones de una historia. Y la versión final, pues la terminará también armando un poco el lector junto con Marta. Uh-huh. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, sí, como ella lo dice, esta narración de lo que está ocurriendo tal cual en el presente narrativo, pues sí se va intercalando con estos testimonios a la gente que tuvo que ver con este experimento que hizo Ulises 10 años antes, y también es una manera de ir conociendo la personalidad de estos personajes principales, el ir viendo cómo ellos percibieron un mismo hecho, que me parece que también es como la historia de los ciegos y el elefante, donde todos estaban, un grupo de ciegos estaba tocando un elefante y cuando les tocó describir de lo que hablaban, pues todos decían algo distinto, pues porque uno estaba tocando la trompa, otro estaba tocando una pata, otro estaba tocando una oreja. Entonces el hecho era el mismo, pero también nuestro sesgo solo nos permite acceder a una pequeña porción de ese mismo hecho. Entonces, bueno, me parece muy interesante eso, Ceci. También me parece muy significativo que en estos 5 libros que tienes ahora de tu autoría, ya estás armando una especie de intratextualidad, como unos temas o un leitmotiv que veo que se repiten, por ejemplo, como la locura, por ejemplo, el desorden como narrativo, donde no sabe concretamente qué está pasando, esta ambigüedad como de la realidad, pero también esta locura analogada a la genialidad, por ejemplo, porque finalmente
en Principio de Incertidumbre, pues de pronto parece que Marta podría estar también, pues no en sus 5 sentidos. Finalmente, su hermano se suicidó, lo cual es de nuevo algo que no haría alguien cuya vida está funcionando como de manera correcta, ¿no? Pero a la vez, pues son físicos, son científicos, y finalmente estos experimentos tampoco los haría la gente, digamos, ordinaria. Entonces también estás analogando ahí esta cualidad de la locura con la genialidad, que también es un tema que desarrollas en Silenciosa y Sutil, por ejemplo, ¿no? A su vez también, pues desde el primer capítulo, cuando abres, pues es muy notoria la importancia de los sonidos que están ahí ambientando, porque de hecho estos personajes únicamente tienen noción del paso del tiempo porque se oyen unas tuberías y una caldera de vapor, y a su vez esto me parece que tiene relación con tu libro de todos los ruidos del mundo. Y de nuevo estos personajes que de pronto están como donde no debieran, o como que no entienden su realidad, como que les tocó habitar un mundo que no podía entenderlos, porque finalmente me parece que el suicidio es eso, huir de un mundo donde no te sientes entendido o donde pues no sientes que pertenezcas. A mí me llama mucho la atención que en Old West Kafka pues aparezca Gregorio Samsa ahí en el medio del oeste, pero pues que en lugar de convertirse en un bicho, pues es un traficante de opio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya puedo notar como estas cosas que van generando una intratextualidad dentro de tu literatura. ¿Tú tenías consciente eso al momento que ibas escribiendo estos libros, que querías armar una especie de genealogía dentro de tu propia obra? No. No, Lilia, me estás sorprendiendo muchísimo. Bueno, en realidad, digamos que lo que de alguna manera tengo muy consciente es que el tema de la locura es un tema que me interesa mucho, en general, más bien, más que locura, porque luego lo decimos así, pues el tema de la salud mental, ¿no? Porque tú eres psicóloga. ¿No? Porque yo estudié psicología y bueno, en realidad no ejerzo como psicóloga porque me di cuenta que no tengo el estómago para hacerlo. O sea, creo que sí se requieren ciertas habilidades para trabajar con el dolor ajeno y acompañar estos procesos que yo no tengo. Y más bien, pues, utilizo lo que conocí y lo que me interesa de la psicología para explorar el dolor de mis personajes, ¿no? Porque, bueno, sí me interesa mucho estas dimensiones de lo que consideramos normal o anormal en tema de psicología, ¿no? Estas situaciones extremas de duelo y pérdida, creo que para mí también el tema de la muerte es un tema muy importante al que me gusta regresar. Y por algún motivo, fíjate, de lo que sí me había dado cuenta y que de alguna manera aparece recurrentemente, son estos cuerpos de agua, ¿no? O sea, en Old West Kafka hay un lago en el que algo tira del personaje hacia abajo, y aquí, pues, está también, bueno, Ulises se suicida en una alberca, ¿no? No es una forma usual de suicidio, y como que el agua está súper presente. Y sí, la dimensión de los sonidos me interesa mucho narrativamente. Creo que es un sentido que nos hace sentir ahí. Y bueno, yo quería, eso sí, conscientemente, recuperar mucho en la novela esta sensación atmosférica de acompañar a Marta en este espacio tan particular, húmedo, con estos, pues cerrado, asfixiante, pero en donde justo el tiempo solamente se marca por los ruidos de las tuberías, de manera que esta especie de vacío, volviendo a tu comentario anterior, lo experimentáramos también como lectores al acompañarla en este como espacio que parece tener, pues, sin tiempo. Uh-huh. Así es, sí, muchas gracias, Cecil. Y bueno, me parece muy pertinente esto que me digas, porque también nos da nociones acerca de cómo se estaba sintiendo el personaje en ese momento, que en realidad es una ambientación que también podemos sentirla nosotros muy cerca, ¿no? Y también son unos parámetros que muchas veces también nosotros buscamos tener, porque esto del tiempo es tan importante, por eso existieron los relojes cucú, por ejemplo, que nos daban las nociones de cada hora.
toda nuestra civilización está hecha a partir del sol, que en realidad lo que hace es darnos una marca temporal que nos va marcando pues el avance del tiempo en el día a día. Entonces, bueno, sí me parece muy acertado esto que comentas. Ese sí también, a mí me parecía un poco, pues, no sé si tal vez hasta simple. La verdad es que relacionar, muy simplón, por así decirlo, relacionar esta novela tuya, Principio de Incertidumbre, con películas, con series de Netflix, pero al mismo tiempo me atreví a hacerlo porque en otras entrevistas que ya vi que habías dado, pues también noto que te gusta mucho el cine, y también, entonces, bueno, dije, tal vez no sea tan descabellado, no me lo tome a mal. Y a su vez, pues noto que también tuviste mucha influencia para tu escritura en la tradición oral, en cómo pues tu madre, tus tías, tus abuelas te contaban historias, además de, bueno, esta influencia de tu formación como psicóloga. ¿Podrías hablarnos acerca de qué elementos consideras que han influido en tu escritura? Ahora que mencionabas, perdón, esto de que un mismo hecho pueda ser justificado desde dos perspectivas, que además las dos son coherentes intrínsecamente, aunque no tenga que ver la una con la otra, pues también me recuerda a la cinematografía de Guillermo del Toro, por ejemplo. Entonces, bueno, ya, perdón, disculpa. Ahora, no, está súper chido, Lilia, súper chido. Sí, la verdad es que a mí me encanta el cine y de alguna manera yo abordo mis novelas un poco como si fueran películas. O sea, en mi cabeza son películas. Mi intención es que pues justo la cabeza del lector funcione como este proyector y este reproductor de sonido, ¿no? Me parece, pues bueno, así es como intento abordarlo e intento que tengan esta tensión visual y auditiva que tendría un producto audiovisual. Entonces, sí, esto es completamente intencional. Y pues hablando sobre la oralidad, pues sí, en mi casa se contaban muchísimas historias. Creo que para mí es importante también cómo nos narramos a nosotros mismos, cómo contamos historias familiares y estas historias familiares pues forman parte de nosotros. En el caso de esta historia, la oralidad está muy presente en las entrevistas. Me interesa mucho registrar la manera en la que pues justamente nos explicamos a nosotros mismos y a los demás sin que esto sea necesariamente verdad, porque eso es algo que pasa en mis historias, las historias de mi familia. Pues lo interesante era escuchar todas las versiones que había, ¿no? Claro. Y creo que eso, que también trata de registrar el habla y cómo la manera en la que hablamos está acompañada, como estoy haciendo ahora, de ciertos gestos y cómo a veces estos gestos apoyan o contradicen lo que la persona está diciendo. Y ese fue otro de los retos en la novela, explorar en las entrevistas que los personajes podían estar diciendo algo, pero a lo mejor había algo en lo que estaban haciendo físicamente que podía también darnos pistas de otra cosa. Y que el lector, acompañando a Marta en esta percepción, también cachara que hay siempre un segundo texto dentro de lo que alguien dice. Muy bien. Y si ustedes quieren encontrar estos subtextos que están ahí ocurriendo en esta historia, pues les recuerdo que estamos pues justamente de fiesta porque estamos a 2 días de que se publique Principio de Incertidumbre, y les recuerdo que si estamos ahora con su autora, Cecilia Magaña, es porque es una de las invitadas al Festival Huellas, 5º encuentro de novela negra en San Luis Potosí, México. Pero también los quiero invitar a que no se pierdan la mesa donde Ceci va a participar, que es este viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde. Y ahí Ceci va a participar y a compartir esta mesa con Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, con Toda la Felicidad nos cuesta muertos, de Carlos Martín y de Hotel Chinesca, de José Salvador Ruiz. Entonces, bueno, va a estrenarse, va a publicarse este libro, Principio de Incertidumbre, después de 7 años de haber sido escrito. Sí. Y bueno, Ceci, creo que tú nos puedes decir bajo qué características se va a publicar, dónde lo podemos conseguir. Invítanos de una vez, por favor. Sí, pues el libro se va a publicar justamente en formato de libro digital o EPUB. Lo encontrarán en la tienda en línea de la editorial que me publica, que es Editorial Paraíso Perdido.
Y bueno, pues la ventaja, justamente como decías del libro electrónico, es que considerando la situación que vivimos hoy, pues no solamente es más económico, sino más fácil conseguirlo, lo compras y llega directo. Entonces, bueno, estamos felices porque justo en esta mesa es que lo lanzamos. Este será el lanzamiento de la novela. Muchas gracias. Bueno, pues esto sería todo, se nos acaba el tiempo, pero recordarles que sigan a Ceci en el Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra. Muchas gracias a todos por su tiempo. Yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias. Nos vemos. Muchas gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Lilia. Hasta pronto, nos vemos el viernes. Hasta luego.